Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que hoy nos van a escuchar acá a través de Facebook Live. Invitamos a toda aquella persona, a todos que en esta hora nos conectamos desde Wilder, Argentina. Enviamos un cordial saludo a todos aquellos que quieran hoy conocer más de nuestra preciosa y hermosa palabra del Eterno. Aquel que se vaya conectando, por favor, den un comentario, nos saluda para saber que está en vivo, que está con nosotros. Saludos a la suegra, a Neidira. Saludos, Neidira. Declaramos la bendición de Dios Todopoderoso sobre tu vida en esta noche. Estamos bajo la cobertura de nuestro apóstol y su esposa profeta, nuestro apóstol, el doctor Jorge Porras Benedetti, y su esposa Santa María de Porra, Paola Santa María de Porra. En esta noche, y nuestro papá espiritual, nuestro padre espiritual, el profeta Juan Farfán. Bueno, vamos a seguir con nuestra enseñanza como venimos las clases pasadas, las enseñanzas pasadas. En esta noche vamos a hablar sobre el sistema financiero y la cultura. La cultura. Esto es la continuación de cómo está compuesto el reino de los cielos. Amén. Anteriormente hablamos del sistema de gobierno, que todo sistema de gobierno tiene que tener un gobernante. Y el gobernante es nuestro Padre Celestial, y que nuestro Rey como soberano y absoluto, y él ejerce dos funciones, como juez y como padre. Hablamos también de las leyes y principios que rigen el reino de los cielos, y nos enfocamos solamente en 8 principios para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. También hablamos del territorio de esta tierra, porque Dios tiene 2 sedes, en el cielo donde está Él y la tierra, donde Él gobierna a través de sus hijos, que somos nosotros. Hablamos de la identidad, del propósito que tiene un hijo del Padre Celestial, un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Y destacamos 3 funciones, que es de anunciar el reino de los cielos, amén, de manifestar y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Hablamos también de que Dios no creó al ser humano para que formara parte de su familia real. Amén. Y nos dio identidad, propósito, destino profético, salvación, autoridad. Amén. A través del Mesías. Bueno, vamos a orar en esta noche. Glorificamos el nombre del Eterno, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Todos aquellos que en esta hora se van a empezar a conectar, le enviamos un caluroso saludo desde acá y glorificamos el nombre del Eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, glorificamos tu santo nombre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y el honor en esta noche, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque has permitido una vez más que estemos delante de ti en esta hora,
dándote la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Eres el único, el sabio, el soberano, el Dios todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra, el que nos creó a su imagen conforme a su semejanza. El que nos rescató del lodo cenagoso, del hoyo de la desesperación, el que nos libró de la peste destructora. Somos fruto de ese sacrificio vivo, Señor. En ese sacrificio que hiciste en el madero por nosotros, Padre. Te damos gracias porque podemos respirar, podemos escuchar, tenemos nuestros 5 sentidos, porque tenemos, Señor, nuestras manos, podemos palpar, podemos caminar, podemos, Señor, respirar y andar, Señor, en esta tierra como tú quieres que nosotros andemos. Te damos gracias por haber dejado en nosotros y sellarnos con el Espíritu Santo la promesa, que es el que nos da la garantía de la salvación, Padre. En esta noche glorificamos tu santo y precioso nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, atamos todo lo contrario a tu palabra, atamos al príncipe de la potestad del aire, lo declaramos inoperante en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos los cielos abiertos, rompemos toda nube satánica y activamos los malajim a nuestro favor en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy, como le estaba diciendo a mi esposa, vamos a hablar del sistema financiero y la cultura. Saludos, hermano Jorge. Le damos un saludo, te bendecimos, le damos las gracias por haberse conectado. Hoy vamos a hablar del sistema financiero y de la cultura, y valga la redundancia, volvemos a decirlo, todos aquellos que se van conectando a esta hora, le enviamos un saludo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, el sistema financiero. Amén. El sistema financiero, como todo gobierno, tiene un sistema financiero que es el que garantiza a los ciudadanos el apoyo para sus necesidades. Amén. Cada gobierno recauda impuestos a sus ciudadanos con el fin de hacer mejoras para la nación. Como, por ejemplo, nosotros estamos en un país en Argentina o en cualquier parte del mundo, nosotros pagamos impuestos, todos pagan impuestos. Con ese dinero del impuesto es el que el gobierno utiliza para hacer locales, carreteras, alumbrado público, mejorar la ciudad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para la salud, la sanidad, la educación, la construcción, todo. Son impuestos y no hay avance sin mejora que nos garanticen una estabilidad social y económica a los ciudadanos. Este sistema asegura una mejor calidad de vida a los ciudadanos de una nación. De igual manera, el reino de los cielos, el Padre ha establecido un sistema financiero que garantiza a sus hijos una mejor calidad de vida, donde el Padre es el velador y cuidador de nuestras finanzas en este sistema que tiene como objetivo. Amén. ¿Quién es el velador por nuestras finanzas? ¿Quién nos asegura nuestras finanzas? Nosotros, como dice la palabra, tenemos que depender ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Él es el que nos va a proveer todo lo que nosotros necesitemos. Para cumplir con nuestra encomienda. Amén. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Hoy vamos a ver 8 puntos clave. Son muchos más, pero vamos a resaltar 8 puntos el día de hoy. Quizás vamos resaltando otros puntos más y así podemos entender más lo que nuestro papá, nuestro Dios Todopoderoso quiere para nuestras vidas. Que no quiere que nosotros tengamos una vida mediocre, una vida en ruina, en miseria, en pobreza. No. Entonces, por la luz de la palabra, nosotros vamos a aprender hoy qué es lo que nos prepara, qué es lo que tiene nuestro papá, nuestro Padre Celestial para nosotros. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para sus hijos. ¿Y cómo somos hijos de Padre? ¿Cómo puedo yo recibir todo lo que Dios quiere darme a mí? O todo lo que ya Él predestinó. Aceptar.
¿Y cómo acepto a Dios en mi vida? Como dicen sus palabras, que creyere en su corazón y confesar al Señor como su Salvador, será salvo. Amén. Son dos pasos que hay que hacer. Amén. El sistema tiene como objetivo, número 1, asegurar el avance en el establecimiento del reino en la tierra. Número 2, ser de sustento a aquellos que han sido designados para trabajar y depender de su reino. Lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Le invitamos a todos aquellos que están conectados que pueden usar su Biblia si quieren hacer alguna pregunta sobre el tema que estamos dando, tienen alguna inquietud, nos pueden escribir, nos pueden escribir a través de esta conexión en vivo, y aquellos que se van a conectar o aquellos que van a ver esta enseñanza posteriormente nos pueden escribir a través de nuestro correo o a través del Facebook Live y nosotros podemos responder. Amén. Seguimos. 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Dice así. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Amén. Entonces, pocas palabras, lo que quiere decir que los que se dedican a anunciar, a predicar, a trabajar por el reino de Dios para que sea establecido aquí en la tierra, ellos viven de los diezmos, de las ofrendas que se recojan en los lugares donde esas personas van a dar la palabra de Dios, como lo dicen sus palabras. Amén. Primer punto, asegurar el avance en el establecimiento del reino de la tierra. Segundo, ser de sustento a aquellos que ha sido designado para trabajar y depender de su reino, como lo dice 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Tercer punto, abrir las ventanas de los cielos sobre su pueblo y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Por lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 10. Así. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Dios no necesita nuestro dinero porque Él es el que creó la riqueza, el poder de la riqueza procede de Dios. Amén. Pero Dios quiere es que crear en nosotros disciplina, la disciplina de la obediencia. Cuando nosotros cumplimos este principio en obedecerlo, eso es lo que quiere, es lo que está demandando el Señor a través de este principio, la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, Dios nos va a sobreabundar en bendiciones. Amén. Amén. Lamentablemente, me disculpan, hermanos, pero este tema que estamos tocando, el de la finanza, quizás a muchos no les gusta, porque cuando se empieza a hablar del tema del bolsillo, que a la gente le toca el bolsillo, muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque no entienden el principio de la palabra, lo que Dios establece en sus palabras. Y la palabra dice que si nosotros cumplimos con sus mandamientos, con todo lo que Él establece en su palabra, tenemos que ser obedientes y cumplir todo. Y eso es un mandamiento de parte de Dios. Los diezmos y las ofrendas. Y también están los pactos, las primicias. No solamente es porque tengo que yo diezmar y ofrendar y llevarlo a la iglesia, no. Si yo veo a un hermano en situación crítica y el Señor pone en mi corazón en ayudar a esa persona, bueno, nosotros lo ayudamos.
¿Me entiendes? Entonces, podemos bendecir a esa persona. Bueno, saludo al señor Enzo Sánchez. Te bendecimos, mi esposa y yo desde aquí de Argentina. Saludos, bendiciones. Un abrazo desde acá. Como le estábamos diciendo, estamos hablando del sistema financiero, bueno, y cuando se toca ese tema, a muchos no les gusta ese tema. Amén. El cuarto punto, el cuarto punto dice que reprender al devorador de la finanza, por lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 10. ¿Qué dice, amor? Léelo otra vez. Malaquías. Capítulo 3, versículo 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Amén. Entonces, cuando nosotros somos obedientes en esa parte de la palabra, ¿qué hacemos? Estamos reprendiendo al qué? Al devorador de la finanza. ¿Y fue al devorador? El enemigo. ¿Quién es el devorador? Nuestro enemigo, a Satán. Ese es nuestro enemigo. Amén. Bueno, quinto punto, ver intervención del Señor en nuestros negocios. Por lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 10. Nosotros vemos la intervención del Señor en nuestro negocio, en todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículo 10? Así tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. ¿Qué dice? Cuando nosotros activamos el diezmar y ofrendar, como dice la palabra, y obedecemos, que dice, reventarán, amor, reventarán, perdón. Los graneros y rebosarán las bodegas. Amén. Tenemos una garantía de parte de Dios, que cuando nosotros activamos la finanza, no nos va a faltar nada. Y nosotros somos testigos de eso. No, y claro, no es el negocio de nosotros, no. Dios nos invita a ser parte de su negocio. Dios nos invita a ser socios de Él, no nosotros que vamos a invitar al Señor a que forme parte de nuestro negocio. No le podemos decir al Señor que Él sea socio de nuestro negocio, no. Más bien, Él nos invita a que seamos socios de su negocio, porque cada ser humano tiene un don y ese don lo tiene que desarrollar, y a través de ese don es para el beneficio del reino de los cielos y también para suplir nuestras necesidades que tenemos también. Amén. 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 Saludamos a esta hora que se está conectando nuestra hermana Yamilet. Yamilet Leal, porque ya no es de Chirino. Yamilet, te saludamos. Saludo a Juan, a nuestro papá, Juan Farfán, el profeta Juan Farfán, te saludamos. Te enviamos un abrazo desde aquí. Bendiciones. Saludamos a Rubén, a Rubén Arance. También lo saludamos en esta noche. Rubén, te saludamos desde acá. Un abrazo, bendiciones. Amén. Sexto punto, ser de provisión y sustento al necesitado, como estamos diciendo anteriormente, que no solamente tenemos que llevar los diezmos y la ofrenda a la iglesia, o sea, a la congregación, y sino también a aquel que necesita, por lo que dice la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso del 32 al 36. Vuelvo a repetir. Que no solamente tanto llevar la final, hacer un obediente de diezmar y ofrendar, sino por lo que dice la palabra que tenemos que ser de provisión y sustento a los necesitados, Así como Dios nos prospera a nosotros, nosotros tenemos que bendecir al necesitado, como lo dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 36.
Bendito sea tu nombre, Señor. 32. Al 36. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derrama abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casa o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Aquí quiero añadir por qué se lo daban a los apóstoles. ¿Qué pasa? Que así como el ejército de Dios, que son los ángeles, ellos tienen jerarquía en autoridad. Así pasa también con los 5 ministerios que Dios tiene. A través de Cristo se constituyeron primeramente los apóstoles. Y sabemos que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero cuando hablamos en el ministerio, que son 5 ministerios, por debajo de Cristo vienen los apóstoles. Y así sucesivamente. Abajo vienen los profetas y así sucesivamente. Pero esto es rangos de autoridad, pero no es porque tengamos dicha autoridad, tenemos que gobernar a nuestros hermanos, no es así, sino que son rangos de autoridad que tienen que tener cada congregación. Bueno, hablando del tema de la finanza, la cosa se desvió un poquito, ¿no? Ellos traían toda la finanza, vendían todo y se lo traían a los apóstoles y los apóstoles disponían y ayudaban a las personas necesitadas. ¿Qué tenemos de hacer en este tiempo? No dejaron la quejadera de que, entre comillas, el pueblo de Dios no tiene que estar sumergido en una quejadera porque nosotros no dependemos de la finanza de este mundo. Amén. Nosotros dependemos de las finanzas del Padre Celestial. De la economía del reino de los cielos. Tenemos que dejar la quejadera de que la inflación subió el 4%, de que la inflación subió tanto, que aumentó el arroz, que aumentó la carne, que aumentó todo. No. Nosotros no dependemos de esta economía, no dependemos del dólar, del peso, del euro, del bolívar, de cualquier moneda, no. Dependemos de Dios. Si nosotros cumplimos lo que Dios establece en su palabra para nuestra vida, toda nuestra vida va a estar en éxito si somos obedientes. Pero si no obedecemos, vamos a tener fracaso en la vida. Vamos a tener fracaso. Nuestra vida va a estar en ruina. Dios no nos quiere que nosotros estemos en ruina. Nosotros que somos hijos de quién? Del Rey de Reyes. Y nosotros nos constituyó, ¿qué nos constituyó? Nos constituyó un reino sacerdotal, nos constituyó reyes. ¿Cómo viven los reyes? Multimillonarios, los reyes viven en comunidad, tienen abundancia. Entonces, si nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo tienen que vivir sus hijos? No tenemos que tener una mente mediocre, me disculpa la expresión, y mente limitada de que no, porque Dios no quiere así, que se haga la voluntad de Dios, que bueno, así lo quiso el Señor, que yo estuviera pasando esto, o así lo quiso el Señor, que yo esté pasando hambre, o así lo quiso el Señor. No, eso lo hace uno mismo. Porque la palabra dice, lo que el hombre sembrare, eso es lo que vas a cosechar. Si vos cosecháis corrupción, ¿qué vas a recoger? Si vos cosecháis buenas cosas para tu vida,
vas a tener éxito. Pero si no cosechas lo bueno, ¿qué vas a recoger? Entonces, según nuestro vivir diario, es el éxito que nosotros tenemos en nuestra vida. Según nuestro vivir diario con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, es que tenemos éxito en la vida. No solamente yo tengo que ser, porque en iglesia tratar bien a todos los hermanos, porque estoy en iglesia, no. Nuestra vida fuera de la iglesia, de cuatro paredes, porque nuestro cuerpo es la iglesia, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que dar testimonio en la calle, con las personas afuera en la calle, cambiar el lenguaje, nuestra forma de pensar, todo tenemos que cambiar para tener éxito. Porque si no lo hacemos, ¿qué éxito vamos a tener? Ya Dios lo hizo en el espiritual. Cuando Jesús murió en el madero, ¿qué dijo? Consumado es. Él hizo todas las cosas nuevas. Ya todo esto que está pasando ahorita, ya sucedió en el mundo espiritual. Ahora está sucediendo en el mundo secular, aquí en la tierra. Ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nos sentó en los lugares celestiales. Y cuando dice lugares celestiales, porque nos dio autoridad. Exacto. Entonces, si nosotros tomamos la palabra para nosotros y la aplicamos a nuestra vida y caminamos conforme a lo que dice la palabra, no podemos estar en miseria, ni en ruina, ni en pobreza. Yo soy testigo fiel y mi esposa también. Todo lo que nosotros pasamos en Venezuela. Nosotros estamos aquí, es por Dios, por Dios. Argentina. Yo acá no tenía ni un peso, ni un dólar para pagar mi boleto. Dios utilizó gente del mundo, me pagaron mi boleto. Yo llegué así a Argentina, les voy a dar mi testimonio breve. Nosotros pasamos una vida mala en Venezuela. Nadie, todo el mundo conoce la situación que está pasando en nuestro país. Pero yo antes de llegar aquí en Argentina, antes de yo venirme, como 2 o 3 años antes, nuestro papá espiritual, Juan Farfán, el profeta Juan Farfán, me profetizó, lo utilizó el Señor y me profetizó de todo lo que Dios tenía para mí. Iba a salir de Venezuela, me iba a rodear con gente empresaria, iba a tener mi empresa en un país extranjero, iba a ser libre en un país extranjero, iba a llevar su palabra, todo. Y yo tomé esa palabra para mí, la creí. Y la creí. Libre está hablando en su mente, porque ya en la muerte y la resurrección, el Mesías nos libertó, pero en nuestra mente a veces no acepta esa libertad y por eso estamos esclavizados, un ejemplo, a un X vicio. Entonces, publicaron un trabajo que necesitaban un técnico mecánico diésel, yo mandé mi currículum, me llamó la empresa, sorpresa que la empresa es de aquí de Argentina, me entrevistaron por vía videollamada, les gustó mi currículum, les gustó la entrevista, me dieron sí, me compraron el boleto de una vez y aquí estoy, sin ningún dólar, sin un peso. Como dice la palabra, que nosotros aplicamos ese principio desde la dependencia del Padre, que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es lo que va a venir por añadidura? Va a venir por añadidura que si la casa, el automóvil, o por ejemplo, el que tenga un llamado como salmista, bueno, el Señor te va a proveer para que te capacite en el canto o tocar un instrumento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué hizo con nosotros? Activó la provisión sobrenatural en medio de crisis de lo que está pasando en Venezuela. Y ahora, y en Venezuela nosotros tuvimos persecución, como dice la palabra. Nadie nos quería, nuestra propia familia nos rechazaba, ahí no habían amigos, no teníamos dónde vivir, a ella la votaron, a mí me votaron. ¿Y qué? Ahora, no es que estoy sacando las cosas, ahora le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que estas personas que nos rechazaban y estas personas que nos señalaban y nos despreciaron y nos votaron, ahora somos nosotros quienes ayudamos a esa persona y no hay ningún rencor en nuestro corazón. Claro, nosotros estábamos pasando por un desierto que quizás también fue por malas decisiones que tomamos en el pasado. Amén. Bueno, entonces seguimos con la palabra. Séptimo punto, hacer multiplicar nuestra semilla al 30, al 70 y al 100 por 1.
Lo podemos ver en Mateo, capítulo 13, versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Amén. ¿Cómo dice la palabra? Que Él hace multiplicar nuestra semilla al 30, al 60, al 70, al 100 por uno. Amén. Por lo que dice Mateo. Cuando se nos revelan los principios del sistema, de este sistema, entenderemos que el Padre busca darle a sus hijos la mejor y más perfecta estabilidad, aún en medio de la crisis, como lo hizo con nosotros. Entendiendo que la prosperidad no solo abarca lo económico, sino cada aspecto del ser humano. Y en la Biblia encontramos que la prosperidad es el avance en la encomienda dada por el Padre a un hijo. Por ejemplo, un Juan el Bautista fue próspero aún no teniendo donde vivir o no comiendo platos deliciosos. Su vestido era de piel de camello y comía uvas silvestres y langostas. Pero a pesar de eso, pudo cumplir con su propósito de vida. La prosperidad nos provee de lo necesario para cumplir nuestra encomienda. Y cuando comprendemos eso, entendemos que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, como se lo estamos diciendo al principio. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Dice, ya está habla en tiempo pasado ya, que nos has bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Entonces, el Padre desea que tengamos que prosperidad en todas las cosas y que tengamos salud, así como se enriquece tu espíritu. Amén. Por lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: Querido hermano, ora para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. No solo Dios quiere que nosotros prosperemos espiritualmente, sino también en nuestra salud. Y a veces, lamentablemente, vemos hermanos que están en enfermedad. Y Dios no quiere esas enfermedades en nuestros hermanos. Amén. Como dice la palabra, que el Señor cuando vino se despojó de todo. Él vino a ser pobre para hacer nosotros ¿qué? Ricos. Así lo dice la palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo rico por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Lo podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amén. Entonces nos bendijo con toda bendición espiritual. Solo tenemos que tomar esa palabra y creerlo. Entonces no somos pobres, no tenemos que vivir en pobreza ni miseria, tanto física como espiritual. No tenemos que, ay, hermanito, venga a la casa, venga a orar por mí, porque estoy pasando una situación que usted ni se lo imagina. ¿Por qué usted tiene que confesar eso? ¿Por qué tiene que proclamar eso, decretarlo? Usted no sabe que lo que usted confiesa con su boca, eso lo activa las tinieblas. Porque nosotros tenemos poder en lo que confesamos. Nosotros lo que proclamemos,
decretemos con nuestra boca, eso se va a hacer, porque lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna. Nosotros tenemos poder en lo que decimos. Entonces no podemos, tenemos la autoridad, tenemos el poder. Claro, no está malo de que un hermano te vaya a tu casa y junto con ustedes oren, estudien un pasaje bíblico, pero nosotros tenemos la autoridad, el poder. Nosotros tenemos que activar esa autoridad que Jesús nos dio y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Que Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, capítulo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. No sepa lo que hace tu derecha, lo sepa lo izquierda. No es porque yo vaya a ayudar a la hermana X, entonces yo vengo y te haga que, bueno hermano, no, yo estoy ayudando a la hermanita esta porque está muy necesario. No, eso es entre usted y Dios, entre usted y el Padre lo que usted está haciendo. Nadie tiene que enterarse. Bueno, si la hermana lo cuenta, lo dice, ya es otra cosa, pero por eso que la palabra dice que no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Ni van a gloriarnos porque estamos ayudando a alguien. No, pero a raíz de eso vamos a tener nuestra recompensa. Claro, que es Dios que nos va a recompensar. Amén. Después dice que Él es enseñado, que el que es enseñado en la palabra comparta todas las cosas buenas de que cuenta con aquel que le instruye. Gálatas capítulo 6, verso 6. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? Estamos dando una enseñanza. Estamos dando buenas nuevas. Estamos llevando la palabra a todo aquel que necesite de la palabra en esta hora. Gálatas capítulo 6, verso 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con su enseña. Instrucción se refiere a exhortación. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? No es que lo estamos exhortando, le estamos dando palabra De instrucción de para que ustedes lo apliquen eso en su vida y tengan esa experiencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta dividir la mente y el espíritu, que discierne todo pensamiento y intención del corazón. Amén. Y si nosotros aplicamos los principios que rigen la palabra, nos va a traer bendición. Pero si no lo aplicamos, lo desobedecemos, eso va a traer maldición a nuestras vidas, porque son leyes que están ahí. Y depende si la cumplimos o no, eso va a traer consecuencias a nuestra vida, sea de bien o sea de mal. Amén. Por eso es que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque te bendice, pero también te juzga si no cumple los principios que rigen el reino de los cielos. Amén. Otro punto, que por qué de Él y por Él y en Él son todas las cosas, como lo dice la palabra en Romanos capítulo 11, verso 36. Que porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Vamos a repetir, Romanos 11, versículo 36. Porque todas las cosas proceden de Él. ¿De quién proceden? De Dios. De Dios. Y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Claro. Todas las cosas existen por Él y son para Él y todo procede de Él. Pero ¿para quiénes proceden de Él? ¿Para quiénes? ¿Cómo? Todas las cosas, como dice la palabra, proceden de Él. Pero ¿para quién proceden de Él? ¿Para quiénes? Para los del mundo. Para los suyos. Para nosotros los hijos, porque son hijos de Él. Porque acuérdense como dice Jesús, que
hay hijos que son de las tinieblas y hijos que son de Dios. Entonces, si nosotros creemos en el Eterno, creemos en el Dios Todopoderoso, entonces todas las cosas son para nosotros, todo lo que dice la palabra. Pero si nosotros estamos en el mundo, estamos bajo el poder de ¿quién? Los que están en el mundo, bajo el poder del maligno, porque lo dice la palabra, son gobernados por las tinieblas. No hubo desobediencia. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 16. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo eres, Jesús. Te adoramos, te glorificamos. Santo es tu nombre, Padre. Colosenses 1. 16. Porque por medio de él, y se está refiriendo al Mesías, por medio de él, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él, por medio del Mesías, y para él, para el Mesías. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en el madero. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que es un acto de adoración. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. Lo podemos ver en Proverbios capítulo 3, verso 9. Y terminamos la parte de la finanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Tenemos que ser dador alegre. En Proverbios capítulo 3, verso 9. Tenemos que ser dador alegre, dador alegre. Tenemos que ayudar al necesitado, a nuestro prójimo. ¿Qué tenemos que más que hacer? Que fuimos enriquecidos, porque Dios se despojó de su riqueza y nos las dio, se hizo pobre para hacernos nosotros ricos. Amén. Dice así: honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Amén. Entonces, cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Ya le dimos unos puntos clave. Hay muchos más sobre las finanzas. Ahora vamos a ver la parte, la cultura que rige el reino de los cielos. Amén. La cultura es la que establece el estilo de vida de una persona y hace diferenciar un pueblo de otro pueblo. En ella encontramos varios ejes que la componen. Entre ellos están el eje lingüístico, o por decirlo así, el aspecto lingüístico, el aspecto del área de la salud, de la salubridad, y el aspecto artístico. A esos tres aspectos se refiere a la cultura del reino que tiene que tener cada hijo aquí en la tierra.
Nosotros tenemos que representar la cultura que está en los cielos aquí en la tierra, la cultura del reino celestial. En el aspecto lingüístico es el que se define la manera de hablar de un pueblo. No solo hablamos del idioma, sino aún del acento, de su manera de expresarse y todo lo que conlleva. En el reino de los cielos hay una manera de expresarnos basados en la honra, en el amor y en el respeto a nuestro prójimo y a nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando se dice del idioma, tenemos que entender que antes de que se empezara a construir la torre de Babel, que habla en Génesis, amor, sí. ¿Lo puedes buscar? Génesis creo que... Ahí habla de que en la antigüedad querían construir una torre y le pusieron Babel. Porque querían poner en la cima, en la cúspide, sus nombres para que no fueran olvidados. Aquí dice la palabra, Génesis capítulo 11, del 1 en adelante, dice: en ese momento se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Había un solo idioma. ¿Cuál era el idioma que había? El paleo. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Entonces, disculpa, dice: será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispuso desde allí, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Hay un punto, amor, clave que quiero decir aquí, de lo que dice el verso 6, que dice: y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Ahí muestra el poder creativo que tiene cada ser humano. Bueno, entonces, no solo se refiere al idioma, por decirlo así, la esencia, la raíz, porque sabemos que la Biblia, el 70% está escrito en paleohebreo y el 30% se escribió en griego, pero fue porque cuando empezaron a predicar el evangelio del reino de los cielos a los gentiles, y por eso fue que se escribió en griego. Amén. Entonces,
El idioma paleohebreo era el lenguaje universal antes de que Dios viniera y confundiera a esa gente que quería construir la Torre de Babel. Pero luego vino la dispersación de los diferentes tipos de idiomas que ahora tenemos en toda la tierra. Y en toda la tierra. Entonces, no es que nosotros tenemos que hablar el hebreo, sino que tenemos que ir a la esencia del paleohebreo. ¿Para qué? Para poder ser entendido en la palabra, en el significado, en lo que quiere transmitir nuestro Padre Celestial a través de su palabra. ¿Qué pasó con las traducciones? Que se perdió la esencia. Amén. Disculpamos que te interrumpa. Por eso quería llegar a ese punto también. Por eso que la palabra dice que tenemos que escudriñar. Pero no solamente yo escudriño esta sola Biblia. No. Tenemos que ir a la esencia del original. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia fue traducida del hebreo al que... Como dije anteriormente, el 70% de la Biblia, desde Génesis hasta Lucas o Juan, que fue los últimos evangelios, hasta Juan, se escribió en paleohebreo, pero desde el libro del Hecho en adelante en griego. Pero ¿por qué fue eso? El 30% está escrito en griego. Porque de ahí es que empezaron a dar las buenas nuevas del reino de los cielos a los gentiles. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la tiniebla? ¿Qué quiere hacer? Que el pueblo no conozca la verdad, sino disfrazar la palabra. Entonces, con las malas traducciones. Por eso que, como dice el Señor, que tenemos que escudriñar las escrituras. Pero ¿qué idioma había anteriormente? El paleohebreo. Jesucristo, ¿qué hablaba? El hebreo. Él no hablaba griego, no hablaba arameo, no hablaba el hebreo. Entonces, ¿por qué si nosotros, siendo hijos de Dios, no podemos escudriñar el hebreo para saber su significado original y ver las traducciones, los errores que hay en las traducciones? Claro, porque si no lo hacemos, vamos a estar en confusión, en error, en un antidiseño. En doctrinas de hombre. No vamos a ser entendidos de la palabra. Nosotros no estamos transmitiendo para que ustedes hablen el hebreo, no, sino para que vayan a la esencia de los textos originales, del texto masorético, de los rollos del mar muerto. Esos son los textos más antiguos que se han encontrado, que profundicen la esencia que tienen esos textos. ¿Y para qué? Para traer libertad a nuestra vida, como dice la palabra, que la palabra, que es su verdad, nos hará libre, nos hace libre. Pero si nosotros somos conformistas con la palabra, no escudriñamos, no vamos a la esencia, vamos a estar en confusión, no vamos a ser entendidos y vamos a estar lamentablemente en ignorancia. Porque en el texto original no te habla del alma por ninguna parte. Por ejemplo, por decirlo así, alma, eso no existe. Esa es una mala traducción. Por ejemplo, en Apocalipsis que dice que el Señor es el alfa y el omega. Eso es una mala traducción. Él no es ninguna alfa, ningún omega. Él es el Aleph y el Tab, el primero y el último. Eso no es una mala traducción. Entonces hay muchas cosas que están malas traducidas, ¿verdad? Del hebreo al griego y del griego al latín, y así sucesivamente. Entonces van quitando la esencia y van quitando y van poniendo a conveniencia. Amén. ¿Qué más va a agregar, hermano? Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra. En Mateo 26, versículo 73.
Mateo 26, Mateo 26, 73 dice: poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Entonces, que como aquí está hablando del acento que se refiere de hablar, de cómo lo expresamos. Incluimos ahí el idioma, el paleohebreo. Ahí no se está refiriendo a eso, sino la manera de cómo ellos se expresaban, hablaban de amor, de honra, de respeto. Ese era lo que lo caracterizaba a los discípulos de Jesús, que hablaban de amor, de honra, de respeto, expresaban eso. Esa era su manera de hablar. Mateo 12, 34 al 37. Mateo. Sí. Mateo 12. 34 al 37. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Por eso yo le digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Entonces, ¿qué decimos? Pero nosotros vamos a dar cuenta de todas las palabras que salen por nuestra boca. Por eso que tenemos que amoldarnos al lenguaje del reino. ¿Cuál es el lenguaje del reino? El lenguaje del reino es bendecir al hermano, hablar con palabras de sanidad, de prosperidad, no maldecir. No es maldecir que te diga maldito, no. Que yo le diga a una persona, vos no servís para nada, vos sos un inútil, soy un idiota, lo estoy maldiciendo. O hasta decir grosería, malas palabras. Exacto, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Y eso es lo que nos va a identificar entre los del mundo y los hijos del reino. Claro, como dice así, que por la abundancia del corazón habla la boca del ser humano, y el corazón se está refiriendo lo que nosotros tenemos en nuestra memoria, en nuestro subconsciente, a eso se está refiriendo. Eso es lo que tenemos ahí guardado. Y la gente, por medio de nuestro hablar, sabe qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Amén. Por eso que nosotros venimos, quizás, muchos venimos de una crianza, entre paréntesis, mala crianza. ¿En qué sentido? No nos guiaron como debe ser, pero nosotros, porque venimos así, no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que cambiar, no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos y que nuestros hijos se expresen como nosotros nos expresamos. Por eso es que tiene que haber un cambio de 380 grados en nuestra vida, para que seamos victoriosos y podamos cumplir lo que el Padre, la encomienda que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Verdad. Tenemos que sacarnos de nuestro lenguaje la mentira, porque la mentira es un pecado y nosotros no tenemos que hablar mentira. Por muy dolorosa que sea la verdad, es mejor decirla a que cometamos el pecado de mentir. Tenemos que hablar la verdad, tenemos que quitar de nuestro lenguaje
las palabras mentirosas. Amén. El 29, amor, continúa ahí. Versículo 29. Sí. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Como ya dije anteriormente, que nosotros tenemos que desarraigarnos de nuestro corazón, de nuestra memoria, de nuestro subconsciente, todas esas malas palabras que nosotros adquirimos desde que venimos a este mundo y antes de conocer a nuestro Salvador personal de Cristo, nosotros tenemos que deslastrarnos, desarraigar ese mal vocabulario tan vulgar que adquirimos en nuestra vida anterior cuando estábamos gobernados por el príncipe de este mundo. Ya nosotros no tenemos que hablar con ese lenguaje obsceno, porque nosotros somos los que representamos a Dios aquí en la tierra. Nosotros somos sus hijos. Y Dios no es así. Nosotros tenemos que reflejar lo que es Dios. Tenemos que ser imitadores de Dios. Amén. Amén. El 31. Vamos a decir. El 31 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Entonces, aparte, no tenemos que expresar en nuestro lenguaje que estamos amargados, que estamos airados, enojados, que todo lo que hablemos sea para edificar a lo que nos está oyendo. Ese es con el pasaje anterior que leí en el versículo 29 que se me olvidó mencionar. Y volver a repetirnos el 31. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Entonces, de paso, tampoco tenemos que gritar. No tenemos que gritar a nuestros hijos, no tenemos que gritar a nuestro esposo o a nuestra esposa si es el caso. No tenemos que gritar a nuestra madre o a nuestra madre. No tenemos que gritar ni siquiera a un hermano en la fe. Y mucho menos tenemos que predicar el evangelio gritando, como muchos hermanos han tomado ese carácter y de anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos de la forma en gritería. Y eso lo que trae es ruido al que está oyendo la palabra de Dios. No se va a concentrar la persona en recibir el mensaje de Dios, porque esa gritería, ese ruido que está produciendo, no trae distorsión a la palabra de Dios. Amén. Efesios 4:25. Ya lo leí. Tito 2, capítulo 8. Tito capítulo 2. 8. Capítulo 2, verso 8 dice, y con un mensaje sano e intachable, así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que hablar? Sin tachadura y en un lenguaje sano. No maquillar la palabra, el mensaje. Bueno, pero aquí se está refiriendo al lenguaje que nosotros hablamos. Exacto. También, que sin tachadura y tenemos un lenguaje sano y sano de no hablar un lenguaje obsceno que no está alineado al diseño del Padre que tiene con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que las personas que nos están oyendo, tanto nuestros hermanos como los que están en el mundo, no nos descalifiquen a nosotros.
No hablen mal de nosotros por nuestro lenguaje que estamos expresando. Amén. Escucha, amor, ahí mismo. Versículo 15. Sí. Dice, esto es lo que debes enseñar, exhortar y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Exhortar Y reprender. con toda autoridad, que nadie nos menosprecie. Ahí son, te está dando como característica cuando nosotros damos como una profecía, y la profecía trae exhortación, es para edificar y también para consolar. Amén. Salmos 34, versículo 13. Salmos 34. Sí. Versículo 13. 13. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Entonces dice que refrenemos nuestra lengua de hablar el mal y de Proferir engaños. hablar con palabras engañosas. Tenemos que sacar de nuestro lenguaje, de nuestro dialecto, las palabras engañosas y amor. Y engaño. Las palabras engañosas y mal. Y mal, sí. Refrenar su lengua de hablar el mal. Y toda palabra de mal. Antidiseño de tener la boca. Proverbios 18, versículo 21. En la lengua, por eso es lo que le estábamos diciendo en el pasaje anterior y en la enseñanza anterior de la finanza, que nosotros debemos poner en lo que confesamos. Dice la palabra en Proverbios 18, 21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman, comerán de su fruto. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de lo que hablamos, porque de lo que nosotros hablamos, a través de ese lenguaje que sale de nuestra boca, vamos a activar o atmósferas de tinieblas o atmósferas divinas. Nosotros somos el vehículo que por medio de nuestro lenguaje activamos esas atmósferas. Y si nosotros hablamos en un antidiseño, vamos a activar esas atmósferas de tinieblas. Pero si nosotros hablamos dentro del diseño del Padre, vamos a crear una atmósfera divina a nuestro alrededor. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Bendito sea tu nombre. Santo es tu nombre, papá. Te bendecimos por la eternidad. Eres el Santo de Israel, el poderoso de Israel. Eres el Rey soberano y absoluto. Eres Santiago, Santiago, capítulo 3, versículo 9 al 12. 9 al 12.
Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces ahí podemos ver a la luz de las escrituras que nosotros no, bendecimos a Dios, pero maldecimos a nuestros hermanos, que somos que son imagen y semejanza de Dios, son nuestro prójimo. Entonces, no tenemos que maldecir al prójimo, tenemos que bendecirlo. No importa lo que nos haga el prójimo, como lo dice la palabra, que nosotros tenemos que vencer el mal haciendo el bien. Amén. No es que si una persona nos hizo el mal, nosotros vamos a vencer ese mal haciendo mal. No, así no es la justicia que rige el reino de los cielos. Amén. Y si no, no podemos brotar, si nosotros brotamos de nuestra boca agua dulce, por decirlo así, que es bendición, no podemos brotar agua salada, por decirlo así, que sea maldición hacia los demás. Amén. Ahora vamos a continuar con el aspecto de la salubridad, que está relacionado con la salud. Este aspecto es el que marca los aspectos más importantes para mantener la salud en una sociedad. Incluyen principios de higiene y aseo personal. Higiene y aseo personal. Voy a dar como unos ejemplos a lo que se está refiriendo a esto. Como por ejemplo, arreglarse el cabello, no estar como unos locos, por decirlo así. Tanto el hombre como la mujer tenemos que tener un aseo personal, una higiene personal en nuestro cabello, tanto para que nos lo mantengamos como el hombre. El hombre no se tiene que dejar crecer el cabello, porque eso no es para el hombre, eso es para la mujer, como lo dice en su palabra, que Dios nos ha dado, en vez del velo, es el cabello. Y el cabello de la mujer lo tenemos que tener largo. ¿Por qué? Porque el cabello es como nos cubre con los ángeles, amor. ¿Cómo dice el pasaje? Que dice que hay que tener autoridad ante los ángeles. No recuerdo. No recordáis. No recuerdo. Bueno, entonces igual la mujer no se tiene que cortarse cabello como un hombre, sino porque eso no define a la mujer, eso es para el hombre, y la mujer tiene su corte especial, como lo dice en la palabra, que la mujer tiene que tener su cabello largo, porque en vez del velo le ha dado el cabello. Porque esto muestra autoridad ante los ángeles. Y también tenemos que cuidar nuestro cabello, tener una higiene, un aseo personal en nuestro cabello. También de cepillarse los dientes, de ir al odontólogo, de bañarnos todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Eterno y nosotros tenemos que representar los hijos del Eterno. No podemos andar como le dicen a lo que está en las calles, amor.
a los vagabundos, como un mendigo. como un mendigo. Y eso está en contra del diseño, porque si más bien Dios se hizo pobre para que nosotros tuviéramos su riqueza, y eso también está abarcando en nuestra salud también. También esto se refiere también donde el lugar donde vivimos. Tenemos que mantenerlo limpio. ¿Por qué? Para evitar las enfermedades a nuestras vidas. Tenemos que vivir en un lugar limpio, que esté ordenado. También se refiere a esto. También, por ejemplo, si nosotros tenemos animales como mascotas, tenemos la parte de cuidar a ese animal, también tenemos el deber de llevarlo al veterinario para que tengan un control, para evitar que las enfermedades que le dan a los animales se nos transmitan a nosotros. Y también a eso era que me referí, por ejemplo, di esos ejemplos como de la higiene y el aseo personal. Di unos ejemplos así. También nos enseña los alimentos que debemos ingerir y que nos ayudan a nuestra salud. Es decir, nos dan una dieta adecuada que nos garantiza vivir alejados de la obesidad, de la desnutrición, de enfermedades cardíacas provocadas por el colesterol y todo tipo de enfermedades estomacales o digestivas. Entonces, aquí también tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que escoger, tener una dieta balanceada. ¿Qué es lo que vamos a comer? Ejemplo, si nosotros vamos a comer todos los días carne y sabemos que la carne se tarda en digerir en nuestro sistema digestivo, eso va a traer consecuencias que van a afectar nuestro sistema digestivo. Por eso nosotros tenemos que escoger los alimentos que vamos a escoger. No podemos comer tantos alimentos que contengan mucha grasa. ¿Por qué? Porque eso nos van a traer enfermedades. Vamos a sufrir del colesterol, también de esto que sufren de la tensión. Pero no es pero por descuido, porque la persona no se cuida, no porque nosotros seamos hijos de Dios vamos a atentar a Dios, no puede ser así. Nosotros tenemos también la responsabilidad de cuidar este cuerpo, y este cuerpo es el templo de Dios, como lo dice en su palabra, y es la morada de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar este templo, este cuerpo, este tabernáculo donde mora la divinidad de Dios. Y otro aspecto es el artístico. Este es el que lo define todo lo relacionado con las artes como por ejemplo la música, es decir, los que cantan o los que tocan algún instrumento musical, los que actúan, los que danzan, los que dibujan, entre otras. Así como el pueblo gitano tiene sus dones y talentos artísticos que definen su cultura, igualmente tienen los argentinos, los venezolanos y todo pueblo. En el reino de los cielos, el Padre Celestial ha establecido las artes. ¿Las artes para qué? Las artes son como medio de expresión, de adoración, que nos conectan a su trono. Por eso debemos tener cuidado con lo que cantamos o con lo que danzamos o con lo que tocamos un instrumento o con lo que actuamos o con lo que dibujamos. Porque nuestro deber es levantar un altar que exprese lo que el Padre representa.
Ejemplo, nosotros tenemos que cantar, los que son salmistas, tenemos que cantar lo que el Padre representa. Lo que Él hace. Y que eso es lo que tenemos que cantar, lo que Él hace. Por ejemplo, Él es nuestro Padre, que Él nos quiere cuidar, que Él nos quiere hacer prosperar y que exprese lo que es el Padre Celestial y lo que hay en nuestro corazón hacia Él. Aquí en primera de Corintios, amor, 14. Versículo 7 al 9. Te bendecimos, papá. Versículo 7 al 9. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente su sonido? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de las personas que tocan instrumentos musicales, que cada sonido y por supuesto de cada instrumento, eso tiene un significado que va a producir al oyente para que el oyente responda. Como por ejemplo, como dice la palabra, que tocaron las trompetas, amor, el chofar, y tocaron un sonido, que ese sonido significa para preparar a la gente para la batalla, pero si nosotros vamos a tocar un instrumento que no significa para que esas personas estén preparadas, sino que tocamos otro, las personas no van a estar preparadas para la batalla, porque están tocando un sonido que no tiene ese significado. Por eso son códigos de los instrumentos musicales que hay. En Segunda de Samuel, amor. Capítulo 6, versículo 14. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Entonces, de bailar, danzando. ¿Y quién era, amor? David. Entonces, por medio de la danza, estamos adorando también a nuestro Padre Celestial. Como dice, que las artes es un medio de expresión. Entonces, cada movimiento que hace el que tiene el llamado de ser una danzarina o un danzón en el reino de los cielos, cada movimiento que ellos hacen, eso tiene un significado también,
tienen un significado profético, igual como lo tienen los instrumentos musicales. Esos tienen sonidos proféticos que van a repercutir en el mundo espiritual. Igual cuando la persona canta, esos códigos de alabanza que produce, porque la voz es un instrumento también musical, pero lo tiene el ser humano. Eso también tienen sus códigos de profético también, códigos de alabanza. Éxodo capítulo 15. Del versículo 1 al 21, eso si quieren ustedes lo leen en su casa porque es un poco largo. Y ahí se está refiriendo del cántico nuevo que hizo Moisés. Cuando pasó, cruzó el Mar Rojo. Entonces, el propósito de la alabanza es de hacer un cántico nuevo dentro del diseño del Padre Celestial y dentro de su escritura, de su palabra. Y también que es el cántico nuevo que sale desde nuestro corazón hacia nuestro Padre. Pero también nuestro Padre nos responde con su cántico profético. ¿Y qué es el cántico profético? ¿Qué es lo profético? Es el diseño de nuestro Padre Celestial que tiene para nuestras vidas. Amén. Y por último, para terminar, la literatura, como lo dije anteriormente, que es una de las artes que son medios de expresión para adorar a nuestro Padre, como lo vemos en el libro de los Proverbios, que lo escribió Salomón. Entonces eran como tipo literatura, como poesía, por decirlo así. Entonces, nosotros, el que tenga ese llamado, ese don de escribir literatura, tiene que escribir según el orden, el diseño de nuestro Padre Celestial, porque si esa persona escribe cosas que están en el antidiseño, eso va a traer error, va a traer confusión al que esté leyendo dicha literatura. Y en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23, nos habla del arpa que tocó David para... 16, 14, 23. Sí, que tocó David para Samuel. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que buscan a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consígueme un buen músico y tráigalo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió a unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimentó un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llevó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl lo mandó este lenguaje a Isaí, permite que David se quede
se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Entonces, a través del sonido que producía el arpa, eso que hacía que el espíritu que estaba atormentando a Saúl. Perdón, el 23 dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno no se apartaba de él. Claro, entonces, como dije, ¿qué hacía el sonido que producía cuando David tocaba el instrumento de la arpa? Que acallaba el tormento que tenía Saúl, que le producía ese espíritu maligno. No lo alejaba, sino que acallaba esa opresión que le estaba ocasionando ese espíritu maligno a Saúl. Entonces ahí podemos ver un arma poderosa que tiene el reino de los cielos. La música. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, le damos gracias a todos aquellos que se conectaron en esta hora. Saludamos a aquellos que nos van a ver posteriormente, después de esta grabación. Los bendecimos, declaramos bendición y prosperidad sobre sus vidas. Esperamos que esta enseñanza sea de útil y puedan haber aprendido algo de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitir en esta noche que podamos exponer tu palabra, porque esos tesoros escondidos tú nos has revelado a nosotros, Señor, a tus hijos. Señor, gracias porque hemos aprendido de tu palabra y tú nos has enseñado más, Señor, de lo que es el reino de los cielos. Estamos cada día aprendiendo más de tu esencia y así impartimos de nuestro conocimiento a aquellas personas para que te conozcan cada día más a ti, Padre. En esta noche declaramos que el Espíritu Santo, Señor, transforme a cada vida, a cada mente, a cada persona, a cada niño, anciano, joven, hoy a cada persona que ve este mensaje en esta noche, y que esta palabra penetre hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todo pensamiento y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza. No sé si te la sabes. Él lo hizo por mí, lo hizo por amor, se entregó, él cargó mi rebelión, él lo hizo por mí, lo hizo por amor, se humilló, en la cruz por mí murió, por amor. Te vivo, libre de la iniquidad, libre de la oscuridad. Yo te vi, Él lo hizo por mí, lo hizo por amor, se entregó, Él cargó mi rebelión, Él lo hizo por mí, lo hizo por amor, se humilló, en la cruz por mí murió, por amor. Tú me estás llamando y me dejó llevar.
Tú me estás llamando y me dejo llevar. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad, papá, mi papá, quiero hacer tu voluntad. Tu espíritu está sobre mí. Me has dado libertad, para otros libertad. Tu espíritu está sobre mí. Me ha abierto un camino, nadie me detendrá. No temeré, confío en ti. Soy como árbol de justicia, nadie me moverá. No temeré, no, confío en ti. Tú me has dado libertad, para otros libertad. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor. Por la vida eterna y abundante que nos has dado. Gracias, Padre, por llamarnos a ser tus hijos, por darnos identidad, por darnos propósito, por darnos destino profético, y es estar contigo por la eternidad. Te bendecimos, te honramos por la eternidad. Que la paz tuya esté sobre nosotros, Padre. Toda aquella persona que nos está viendo en esta hora, Señor, y aquellos que nos van a ver en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los saludamos en esta noche, nos extendimos un poquito más de la hora y bueno, saludos, nos vemos la próxima semana a la misma hora y si cualquier comentario nos pueden dejar algún comentario, nos pueden escribir, nosotros lo recibiremos. Si necesitan alguna enseñanza, tienen una inquietud, nosotros podemos ayudarle. Feliz noche, bendiciones, nos vemos, hasta luego.